A partir de hoy vamos a empezar con una serie de charlas con compañeros, amigos, expertos y asesores de negocio, los cuales nos dedicamos a poder ayudar a los empresarios a generar mejores empresas, a que sus empresas crezcan. Y en ese sentido vamos a ir teniendo distintas pláticas. El día de hoy vamos a comenzar con marketing. Para eso nos acompaña el día de hoy Gus Corona, que es experto en marketing y socio fundador de Abrig. Hola Gus, ¿cómo estás? Hola Andrés, muchísimas gracias por invitarme a esta plática en donde vamos a poder hablar de negocios y sobre todo cómo aplicamos lo que tú dominas en el mundo de las finanzas y que en el marketing pues no es tan diferente como algunos piensan. Claro, la verdad es que a veces nosotros o las personas piensan que las disciplinas o los temas se ven de manera aislada, ¿no? Se ve la contabilidad o se ven las finanzas, pero el marketing está divorciado de las finanzas o de cualquier otra, etcétera. Y la realidad es que no. La realidad es que las empresas son entes que están, que llevan toda esta información y que interactúan. Por eso es tan importante el hecho de poder, en estas charlas que vamos a ir teniendo, poder ir aclarando algunos mitos, hacer recomendaciones y compartir las experiencias que tenemos a lo largo de muchos años de experiencia, las personas que estamos aquí, en concreto tú. Y Gus, platícanos acerca de ti, por favor, para que las personas te puedan conocer. Gracias, pues yo puedo definirme como un artista plástico. eh, Además de ser licenciado en marketing y maestro en finanzas, mi principal profesión está relacionada con la creatividad y el arte. En algún momento de la vida descubrí que la comunicación y la docencia y la enseñanza son un proceso de cómo transmitir una idea abstracta o en una nube de ideas a un material, a un símbolo de marca que se pueda reconocer. Entonces, soy mercadólogo de profesión, pero durante mucho tiempo trabajé en el sector de la educación y la formación. Pero hubo un momento en que dije, en realidad lo que me apasiona es poder generar símbolos, poder construir identidad y poder generar comunicación para que las personas pudieran adquirir un producto o generar una idea o simplemente manifestar su pasión en lo que hacen. Entonces, sí, creo que mi principal vocación es ser artista y plasmar en símbolos, colores, formas y tipografías lo que una persona tiene como sueño, que usualmente es un negocio o un emprendimiento. Ok, y esa es la razón por la cual vamos a comenzar platicando con marketing, porque es algo súper importante. Hace un tiempo me decía un empresario que el marketing era la nueva forma de vender, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se desatan un chorro de cosas, un chorro de mitos, creencias, de la gran importancia que tiene en realidad el marketing, que yo coincido en que hoy en día es algo fundamental en las empresas. Y Gus, fíjate que muchas veces platicas con el empresariado, con los emprendedores acerca del marketing. Entonces, casi todo el mundo tiene una definición o puedes encontrar una definición en cualquier plataforma o en cualquier inteligencia artificial o libro de qué es marketing, ¿no? Entonces, es un conjunto, un proceso de estrategias para poder vender o para poder promocionar, bla, 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 ¿no? Pero a mí me gustaría que empecemos al revés, que empecemos diciendo, oye, a ver, Gus, en tu experiencia, en esto de platicar con los empresarios, en todos estos años, ¿para ti qué no es marketing? Porque hoy en día de verdad escuchas hacer un TikTok ya es marketing, ya cualquier cosa que haga ruido es marketing. Yo a veces difiero un poco de ello, pero ¿quién más que un experto como tú para decirnos, primero que nada, qué no es marketing? Para que las personas apunten a decir, oye, pues esto no es marketing. Usualmente se consideran sinónimos el marketing y la publicidad. Por supuesto, la publicidad es, digamos, la parte más vistosa, eh, digamos, creativa, fancy, glamurosa de la parte comercial, ¿no? Y se piensa que solamente con hacer ruido y, como tú bien lo dijiste, generar impacto, pues es como realmente las ventas se dan. También muchas personas confunden marketing con el hecho de maquillar, ¿no? Es, vamos a darle marketing y vamos a tratar de ocultar cosas que
nuestro producto tiene una deficiencia o tenemos una mala calidad en el servicio, entonces métele marketing para que las personas no se den cuenta de que algo hay error. Entonces, marketing no es maquillaje, marketing no es publicidad. ¿Qué sí es marketing? Marketing es un proceso para identificar las necesidades y generar un satisfactor para un mercado. Eso suena muy diferente a hacer publicidad. Claro. Cuando decimos que marketing es reconocer una necesidad, me gusta siempre definir qué es una necesidad. Y una necesidad es un estado de carencia percibida. Significa que a una persona algo le falta. Y el marketing es justamente darle a esa persona lo que le está faltando en ese momento. Si en ese momento de la vida del consumidor tiene una incertidumbre, pues para eso hay un seguro de gastos médicos, o bien también está jugar a la lotería. Ambas son necesidades que juegan con la incertidumbre, pero los productos son distintos. Entonces, eso sí es marketing, es escuchar al mercado, reconocer qué le falta y darle la solución a su necesidad. Fíjate, en ese sentido lo que platicas, a mí me ha tocado ver muchas veces este tema de no escuchar al público, no escuchar a tu y partir de hacer que hagamos lo que a mí me considere, ¿no? Si a mí me gusta el pastel de chocolate, a todos les debe de gustar. O así, o si a mí no me gusta el pastel de chocolate, entonces resulta que a nadie le gusta. Entonces, este tema de hacer marketing, yo lo he visto en este sentido de siempre es lo que a mí me gusta es lo que le debe de gustar a todos. O al revés. Y en este tema de escuchar a las personas, ¿qué es lo que necesitan? Tú dices, oye, lo que le hace falta a alguien, por supuesto. Y en esto que le hace falta a alguien, radica mucho el poder establecer estas estrategias. Porque a mí me ha tocado ver, no sé si a ti, el tema de repente, vamos a meterle dinero a Facebook. Ah, ¿y eso es marketing? O sea, es cuando dices, oye, acompañado de una estrategia. Porque la palabra estrategia, pues suena muy fuerte, es una palabra súper poderosa, pero en temas de marketing, Gus, ¿cómo podrías decir en palabras muy simples qué es una estrategia? ¿Qué podríamos decirle? A ver, esto no tiene una estrategia. Yo lo que veo es, a ver, aventar tiros al aire para ver cuál pega. Eso no es estrategia. ¿No? Para mí estrategia es tener un objetivo, tener un plan, o sea, un para dónde vamos y por qué vamos. Pero tú cuando defines y te acercas con los clientes y empiezan a decirte, porque estoy seguro que te han dicho, desde te has topado de estos empresarios que a veces no tienen este conocimiento tan claro y te toca ayudarles a poder decir o a canalizar, decir, bueno, esto sí, pero esto no. ¿Cómo podrías ayudar a poder decir, a ver, es que la estrategia debe ser esto? En la estrategia, el marketing, tomamos como referencia muchos conceptos de la milicia para poder difundir qué es una estrategia con un cliente. Usualmente decimos la palabra posicionamiento y toma en qué posición estás. Y para saber cómo ganar una guerra, pues hay que conocer al enemigo, hay que conocer el terreno, hay que conocer el clima, hay que saber con qué recursos cuentas para poder realmente hacer una estrategia militar y tener éxito en una campaña. Incluso lo que decimos campaña de marketing, pues también viene de ese contenido militar, tener una campaña. De igual forma, muchas empresas van a decir, queremos marketing porque cuando hay un foco rojo y ahí los estados financieros no van a mentir, pues cuando baja el estado de resultados, la palabra ventas es cuando dicen marketing, marketing, necesitas hacer algo. Y el problema es que pareciera que la meta es aumentar las ventas. Pero muchos empresarios dicen aumentar las ventas, pero no ponen un número en qué porcentaje, ni ponen hacia qué mercado, ni en qué producto en específico, ni para qué, ni en qué tiempo lo quieren lograr. Entonces es muy difícil hacer una estrategia comercial o estrategia de marketing si no está perfectamente claro el objetivo. Y cuando no está claro el objetivo, pues la estrategia puede ser cualquier cosa. O sea, oye, pues es que tenemos muchas views en Instagram porque alguien salió bailando. Ah, perfecto, ¿no? Pero no funcionó porque no hay ventas.
porque aquí está disociado la estrategia en donde pues nada más quisimos tener vistas, no quisimos tener ventas claras. Entonces, el problema de la estrategia es que usualmente no sabemos a dónde dirigir. Y así como una flecha, probablemente si lanzamos 100 flechas, alguna pegará por suerte. Si nosotros tenemos una flecha bien dirigida hacia un centro, pues probablemente vamos a llegar. Incluso también otro concepto que tiene que ver con la parte militar, target, que le decimos, bueno, el mercado meta, ese target, pues también tiene que ver con esa estrategia de llegar a un punto adecuado. Centrando esto, la estrategia se basa en, puedo decirlo, en la anatomía. ¿Por qué digo la anatomía? Porque en nuestra cabeza tenemos dos ojos, dos orejas, dos oídos y una sola boca. Y a veces la estrategia se hace al revés, ¿no? Donde no escuchamos, no vemos y solamente hablamos. La estrategia comienza en preguntarle al mercado qué necesita, qué quiere, cómo le podemos ayudar y ahora sí, ya que tenemos esa idea, lanzamos una campaña hacia la comunicación. Entonces, el gran problema también de escuchar es que podemos poner estos filtros, como tú decías, pues que yo pienso que todas las personas les gustan el pastel de chocolate, pues porque a lo mejor solamente escuché a las personas que tengo cerca y no necesariamente a mi mercado. Fíjate que también una de las cosas que yo observo muchas veces es, o algunas, es el plazo. A veces pensamos se piensa que el marketing es esta varita mágica en la cual va a llegar y va a decir, ¡pum! Y ya, mañana empieza a vender. Entonces, cuando una campaña de marketing o cuando una estrategia de marketing no tiene claro el plazo, porque incluso en mi experiencia a veces es un tema de qué estás buscando, si quieres posicionar un nuevo producto, un nuevo servicio que no es que va a pegar, la mayoría de las veces no es que de un momento a otro se haga viral y entonces se consuma. A veces yo lo veo, hay que sembrar, regar y luego cosechar. Entonces, viene un tema de plazo y a veces lo que se pierde un poco en este tema es, oye, a ver, no todo el marketing tiene que ser una serie de iteraciones en las cuales vamos a ir reforzando para ir posicionando cada vez más, para ir consiguiendo los objetivos. No es una varita mágica. Ante eso, ¿tú te has topado con algo así? Claro, porque sobre todo cuando hay una campaña pagada en plataformas como Google o Meta, llámese Facebook e Instagram, en donde se piensa que el hecho de meterle dinero a algo nos va a dar pues un resultado inmediato, ¿no? Y yo creo que además de una falta de cultura comercial o de conocimiento publicitario, también puede ser un desconocimiento por cómo funciona las inversiones o cómo funciona el dinero, ¿no? Al fin y al cabo, una inversión publicitaria no tiene, o sea, el concepto de inversión funciona igual, ¿no? En donde a mayor riesgo, por supuesto, hay pues, mayor probabilidad de tener un éxito en una inversión, pero también está la posibilidad de perder, ¿no? Como si fuera un producto derivado, un forward o algún otro de este tipo de, de elementos financieros que tienen alto riesgo. Entonces, pensar que le voy a invertir 10 pesos y que de la noche a la mañana voy a tener 1,000 pesos de resultado, pues es algo ilusorio, ¿no? Dejaríamos de invertir en bolsa para invertir en Facebook, en campañas, y eso probablemente no funciona así. Lo que tenemos que saber que en el tiempo es, así como existen las finanzas, el poder del interés compuesto que se va generando y vamos aumentando los recursos conforme el tiempo, también el posicionamiento tiene esa ventaja, que conforme hacemos mayor cantidad de inversión publicitaria, nuestro posicionamiento, es decir, la recordación que tienen las personas de nuestra marca, la calidad que vamos reflejando, pues va aumentando en el tiempo. Pero para eso tenemos esa variable a nuestro favor y a nuestro contra, el tiempo. Entonces sí, el resultado inmediato resulta ser de una desesperación porque cuando alguien ya está
queriendo lanzar una campaña por desesperación. Hay una frase que es muy notoria en marketing y en ventas. Cuando tu cliente percibe que estás vendiendo por desesperación, no te va a comprar absolutamente nada. Claro, Entonces, claro. sí, es muy común pensar que invertir algo en campañas nos va a dar un resultado inmediato y realmente no funciona así. Y fíjate que en esto que dices que invertir en campañas, yo veo que a veces traemos este tema de vamos a vender algo, pero ¿y quién lo vende? ¿Quién eres tú? O sea, ¿y quién es esta empresa? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? O sea, vemos el producto, vemos el servicio, pero acá atrás, ¿qué lo respalda? ¿No? Entonces, a esto, pues, hasta esta identidad que se le conoce hoy en día como branding, donde para muchos es un lujo, ¿eh? O sea, este tema cuando ves el tema, vamos a ser una empresa, oye, ¿cuál va a ser el branding? ¿Cuál va a ser la identidad? Tú te dice, no, no, a ver, un branding es un logo, ¿no? Y el logo, pues contrata a alguien, no, no, ¿para qué? Tú entra a una aplicación, genera un logo, en finanzas el logo clásico siempre es una barra, un pie, algo que tenga que ver un signo de número, no hay una identidad clara, ¿no? Entonces, creo que es fundamental el hecho de cuando empiezas a vender estos productos o servicios, vengan acompañados de una identidad, que pues tengo muy claro que es más allá de un logo por supuesto que transmite, un lema, esta identidad, colores, porque esas que parecieran que son muchas veces lujos o superfluos. La realidad es que yo creo que son sumamente importantes y es lo que le da este empuje y esta solidez, ¿no? Desde a veces cuando hablas con personas como tú, que son expertos en esto, te dicen la gran importancia que de transmitir. Las personas en general son visuales, entonces hay colores que no van con lo que estás vendiendo, hay colores que sí van, hay colores que te dicen, oye, esto no, hay logotipos que lo que buscan es identificar de inicio esto, y lo vemos con logos tan significativos como McDonald's, como Apple, como etcétera, ¿no? Donde tú ves eso y en cualquier parte del mundo sabes qué es, ¿no? Entonces, ese poder del branding, de la identidad de las empresas hace que los productos o servicios que vayan vendiendo, pues puedan tener un respaldo, porque sin él, mi opinión es que esto, pues estás vendiendo como muchos otros, ¿no? Porque hoy en día prácticamente hay todo y de todos. O sea, es difícil encontrar algo que no tenga una competencia, ¿no? En ese sentido, cuando tú ves con los clientes, ¿a qué te enfrentas en el tema del branding? El, el gran problema, o como tú lo decías, o el gran problema de una empresa cuando vende un commodity y es que la mayoría de las organizaciones no ofrecemos algo diametralmente diferente a lo que ofrecen nuestros competidores. A veces es como medio difícil pensar que poner una tortillería, ¿no? Al fin y al cabo no reconocemos marcas de tortillerías porque pues todas venden exactamente lo mismo. Ofrecen el mismo producto que es un commodity, pues es una tortilla de maíz redonda y hasta allí. Entonces, no hay diferencia en comprarle en un lado a otro, simplemente le compramos al que está más cerca. Y hay negocios que han crecido sin necesidad de una identidad de marca porque son la tiendita de la esquina o porque justamente están cerca, tienen la cercanía. Pero cuando estamos en un tema de servicios, cuando estamos queriendo competir y la cercanía no nos ayuda, tenemos que justamente hacer un proceso llamado diferenciación. Tenemos que hacer que si nuestro producto no es completamente distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, una institución educativa que ofrece una licenciatura en administración, pues bueno, ya sea público y privada, las licenciaturas en administración podrán cambiar una o dos materias, pero realmente es la misma, el contenido. Entonces lo que tiene que diferenciarse es la marca, el prestigio y otras cosas que van más allá del producto. En este caso también, por ejemplo, una empresa que ofrece servicios legales, pues también, o sea,
su operación puede ser muy similar, no hay ninguna diferencia entre lo que hace uno y otro. Lo que hace la diferencia es justamente la marca y el prestigio que refleja. Entonces, la, la gran idea del branding no tiene que ver con diseño gráfico, ni con colores, ni con tipografías en su esencia. Este, digamos, es el resultado visual y tangible. La esencia del branding, el diseño de marca, es la diferenciación a sabiendas que mi propuesta de valor tiene que notarse diferente y tengo que solventar el primer pecado del marketing, que es ser liso y llano y que nadie note mi diferencia. O sea, lo pasamos lo pasamos al marketing personal, al branding personal. Si tú tienes una profesión y terminas siendo en tu trabajo conocido como el leak o el Inge, pues no tienes una diferenciación porque hay leaks e Inges por todos lados en todas las empresas. Entonces, siempre con los clientes es, el mercado no lo puedo crear, se lo tengo que quitar a alguien más. Y mis herramientas para quitárselo es la diferenciación, haciéndome notar que cosas que digo que es que por mi buen servicio, por mi buena calidad, eso no lo puedo demostrar hasta que el cliente ya es mi cliente. La única manera de demostrarlo es a través de mi imagen, la forma en que vendo, la forma en que comunico y el prestigio que asocio en algo tan simple, de comillas, como un símbolo de marca. Fíjate, esto que acabas de decir, la diferenciación, es una de las cosas que muchas veces yo platico con los clientes. Es qué estás haciendo diferente, ¿no? Porque en este tema de regirnos por el precio, este tema de, bueno, pues tú decías ahorita las tortillas. Pues sí, las tortillas, pues es un producto que incluso tiene, a veces está controlado y etcétera. Entonces no puede haber una diferenciación. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre otro ejemplo parecido en una de las cosas que al menos en México consumimos prácticamente todos los mexicanos son tacos, ¿no? Entonces, tacos, pues tú no pensaría que los tacos de pastor pues en todos lados cuestan igual, ¿no? Que todos lados son iguales, ¿no? Y la realidad es que no. Alguien diría, bueno, pero es que si vas a un restaurante o una taquería de estas de lujo, etcétera, pues obviamente no, no. Si hablas de tacos, que tacos callejeros, incluso ahí te das cuenta que hay una diferenciación, que no es el precio, es la oferta que ellos están haciendo, en este caso es el sabor, es la atención, este tema tan importante, donde a veces le cuesta mucho al empresario poder decir, a ver, no le temas al precio. Obviamente si estás por arriba 5 veces de lo que pagaría cualquier otra persona, bueno, pues te segmentas a un solo personas, ¿no? Entonces, en esta diferenciación, que viene el tema de cómo segmentar, cómo aprender que no todos los clientes que hay, no todas las personas van a ser tus clientes, porque a veces de repente se confunde eso. Es decir, si hay 20 millones de personas, pues ese es mi segmento. No, no, no lo es. Y tampoco tiene que ver a veces, o a veces sí tiene que ver en el tema de los ingresos, pero es un tema de entender, primero que nada, cuál es tu oferta. ¿Qué haces diferente? ¿Por qué voy a los tacos de un lado o del otro? Tengo un amigo que es de Guadalajara y me decía, oye, ahora que vaya a la Ciudad de México, invítame a los mejores tacos de pastor que haya. Y decía, wow, es que es súper subjetivo, porque lo que te gusta, le gusta a alguien, no me gusta a mí, etcétera. Y a veces conoces unos tacos que son excelentes y están lejos y estás dispuesto a ir. Por eso, porque lo que buscas es esta diferenciación, ¿no? Y hay negocios que se han diferenciado de otros y que el tema del precio, por supuesto que lo influye, que influye, pero es importante. ¿Tú cómo ves o cómo le podrías recomendar a alguien decir, a ver, el precio es una consecuencia, en mi opinión? Claro que te tienes que regir en dónde estás, pero, ¿cómo podrías decir a alguien, oye, a ver, cómo puedes diseñar tu oferta de valor o cómo puedes generar para que ya por resultado sea el tema del precio lo que nos dé esta oferta de valor o lo que respalde al precio sea todo lo que te estoy ofreciendo? Es muy común que dos conceptos que parecen similares se confundan. Uno, por ejemplo, el costo, que tiene que ver más con la óptica
contable de realmente cuando yo compro algo, un insumo, una materia prima, el precio de ventas, pues es sí un número que tiene un signo de pesos enfrente y por lo tanto digo que tiene que ver con la propuesta de valor. Y por el otro lado tengo también el precio, que más que tener que ver con el costo, tiene que ver con esta parte de la comunicación, la oferta y otro tipo de elementos que pues hacen mucha referencia a qué es lo que quiero comunicar sobre lo que vale mi producto. Entonces, costo y precio, muchas empresas lo confunden como sinónimos. Algo importante que tenemos que reconocer es que precio, las personas preguntan, oye, pues esto es caro y barato es completamente relativo, ¿no? No tiene que ver con el número que está cargado en la etiqueta, sino más bien tiene que ver con la percepción que en ese momento el cliente va teniendo de cómo va viviendo la situación. Por ejemplo, si en algún momento dado tengo mucha sed, pues, pues algo me va a decir que pues el precio pues no importa, ¿no? O sea, al fin y al cabo tengo que cubrir mi necesidad. Entonces, lo que yo puedo decirle es que el precio tiene que reflejar la propuesta de valor del negocio y no los costos, ¿no? Decían, es que este café no vale lo que cuesta. No, por supuesto que no, porque al fin y al cabo las cosas no les ponemos precio en función de los costos, ¿no? Y algo que decías, por ejemplo, de los tacos, o sea, cuando se hace el precio de un taco, pues, eh, puedo comparar dos tipos de tacos, ¿no? O sea, unos tacos de pastor frente a unos tacos de guisado, ¿no? Nadie le dice, ay, llámame esos buenos tacos de guisado, porque los tacos de guisado no tienen una diferenciación. Y los tacos de pastor sí lo tienen porque el factor de diferenciación, además de la ubicación, es la salsa. La salsa probablemente es lo más barato de la elaboración del taco, ¿no? Es jitomate, cebolla, algunos chiles y alguna cocción. Pero ese es el elemento diferenciador que justifica que algo cueste más, que algo tenga mayor precio. Entonces, yo le recomendaría a los emprendedores, si bien es cierto, para tomar una base, de tener un punto de equilibrio, a decirle no perderle, ¿no? Tengo que considerar los costos y saber realmente cuánto me cuesta elaborar algo. Ya es una tarea, pues sí, de los expertos en costeo. El precio es esta idea que quiero dar a percepción. Entonces, olvidémonos de la palabra caro y barato. Esas palabras son súper dañinas para una estrategia comercial. Más bien es, busquemos a un mercado que esté dispuesto a pagar la cantidad que estoy poniendo en mi producto. Y de ahí sale otro tema que es, por ejemplo, el tema de los descuentos. Cuando hay una desesperación comercial porque las ventas están bajando, no falta el genio que dice, pues hay que poner un descuento. Y eso es lo peor que podemos hacer porque justamente no tiene que ver con el costo, tiene que ver con la percepción que estamos dando de nuestro producto. Un producto que tiene un descuento es un producto que está bajando o su calidad o no es el más adecuado o no es el más accesible, digo, no es el más actualizado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los descuentos y las promociones o cuando las usamos. Claro, y te voy a decir, yo recuerdo una frase que aprendí hace muchos años y no recuerdo exactamente dónde la escuché, pero se me quedó muy grabada y te dicen, cuando tu principal atributo es el precio, es que tu oferta no es la mejor. Cuando solo te diferencias por precio, entonces, bueno, pues estás en un mercado, ¿no? Entonces, en este tema del descuento, ese va muy acompañado, ¿no? Porque a veces una de las herramientas para la venta es, ¿y qué descuento tengo? ¿Y qué descuento tengo? Entonces, a ver, ¿realmente conocemos lo que estamos vendiendo? ¿Sabemos los atributos, la oferta de valor? ¿Cuál es nuestro branding? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Toda esta parte de la identidad que yo en mi experiencia es más allá de palabras, porque hemos dicho, no, es que la visión, la misión es irrelevante. Claro que no. Creo que todo eso es muy importante porque crea la identidad de por qué haces lo que haces. Y eso acompaña a poder entender hacia dónde va tu empresa, hacia dónde estás caminando y cuáles son tus clientes y cuáles no son tus clientes, ¿no? Porque esta segmentación es súper importante y lo ves en tanto que en las distintas plataformas. Anteriormente, cuando no existía internet,
pues la forma de hacer marketing o hacer publicidad, porque bien lo dice hace rato, muchas veces se entiende como sinónimos, no lo son, pero se entendía, oye, pues para hacer publicidad o marketing, bueno, pues está la televisión, el radio, lo cual no es para todos, están los volantes o los flyers que vas y dejas de casa en casa, los anuncios en distintos lugares, en la sección amarilla, que ya no existe. Entonces, todas estas cosas iban sumando a la parte de cómo llegar al público que tú estabas buscando. A partir de que nace el Internet y que empieza a hacerse pues, completamente masivo y con la llegada de todas las redes sociales, empieza a haber una segmentación tremenda. Y entonces empieza a decir, oye, hoy en día esa segmentación que puede ser, no tiene que ver, reitero, con temas necesariamente de poder adquisitivo, sino ves Facebook, ves TikTok, ves Instagram, ves Twitter o X, etcétera, ¿no? En todas estas cosas, donde ya te das cuenta que de repente hay empresas que le apuestan a todas las plataformas, a LinkedIn o LinkedIn, como le digan, en ese tema es haz una campaña para todas, ¿no? Yo cuando escucho eso digo, a ver, espérame, pero si estás generando, o sea, si Facebook es para ti o no, o TikTok, o cuál es, y además el tipo de campaña, ¿no? De repente ves los anuncios o de repente ves los mensajes que estás viendo y los ves iguales. Cuando olvidas o se olvida que el público que está buscando este tipo de redes no es el mismo. De repente también no se actualizan en ese sentido y de repente decían todavía hace no mucho, yo escuchaba, no, no, es que TikTok solo es para bailecitos. Y dices, no, TikTok hace un año y medio leí una estadística, decía, oye, TikTok ya le gana como motor de búsqueda para resolver algo, incluso a Google. Entonces, wow. O sea, entonces significa que no es solo para bailecitos. Entonces, ¿qué puedes transmitir por ahí? ¿Qué puedes hacer en Instagram o qué puedes hacer en esto? Tú cuando ves a tus clientes, porque seguro te dicen, pues esta me la replicas en todos como para que valga la pena. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Si de realmente hay que hacer lo mismo en todo, si se tiene que diferenciar, si debes de elegir, se vale decir, a ver, esta y en esta no. O sea, en todas estas, digo, se me olvidó decir YouTube y alguna otra que se me había olvidado, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer que puedas identificar esta parte? El, el gran problema del marketing digital es creer que es diferente al marketing tradicional. Al fin y al cabo es eh, marketing y punto. Solamente lo que cambia es el medio. Y en algún momento los canales de comunicación o los medios de comunicación, como teníamos, como bien dijiste, el radio, la televisión o el folleto, el anuncio espectacular, la valla publicitaria, pues tienen una metodología de comunicación que es similar a la del marketing digital, que es atraer. Entonces, en marketing tenemos un concepto llamado AIDA. AIDA son las siglas de atención, interés, deseo y acción. Esas son las fases que un proceso comercial debe tener. Y pasa igual en el radio, en donde hay algo que me llama la atención, donde yo estoy conduciendo el vehículo y hay un mensaje que entre toda la música me llama la atención y me hace generar un interés, un deseo por poder comprar un producto y tener una acción de ir, llamar, visitar el establecimiento, etc. En este caso, en el mundo digital, no necesariamente tengo que ir a un lugar a adquirir algo. Puedo hacerlo a través de un clic y llegar a una tienda en línea. O bien, pues ir a descargar algo. El problema aquí es que a veces olvidamos que este concepto de AIDA aplica para todo contenido comercial. Y por ejemplo, un baile como decías en TikTok, pues un bailecito, ok, puede generar atención e interés, pero no tiene las otras dos fases. Deseo, ¿deseo de qué? De un producto en particular, de ir a comprar algo y la acción. La acción es una instrucción clara. Cuando decimos la publicidad es un acto imperativo. A la gente le dice, compra, descarga, visita,
etcétera. Inscríbete cuando es un tema educativo, regístrate cuando es una conferencia. Entonces, hay un verbo en imperativo en el tema publicitario. El problema es que ese verbo imperativo hace clic con el mercado adecuado, el tiempo adecuado, y la palabra todos es contraria al concepto de diferenciación y al concepto de posicionamiento, porque justo decimos, es que yo no le puedo vender a todos, porque no todos son mi mercado, y por lo tanto no debo estar en todas las redes. Algo que se piensa es que tienes que estar en Facebook, en Instagram, en Twitter y la red social que se invente mañana. Y el problema va a ser que no siempre debo de estar generando contenidos en todas. Y otro error es pensar que el mismo contenido debe de ir a todas las redes sociales. Lo importante es diferenciar porque hay contenidos que tienen una intención comercial de vender, pero hay otros contenidos que tienen la intención de informar. Hay una práctica importante en Internet que desde hace muchos años es el funcionamiento de lo que llamamos viralidad. Este concepto es share, learn. Comparto lo que aprendí. Cuando digo aprendí, no tiene que ver con un concepto académico ni con algo relacionado con estudios. Tiene que ver con algo que yo no sabía o algo que me llamó la atención o algo que me hizo reír y que lo voy a compartir. Así se da la viralidad. Entonces, no puedo llegar a ser viral pues, por algo que sea vulgar, irrisorio o desagradable, pero también en el tema comercial, la viralidad se da pues porque le di a entender a mi mercado algo que no conocía, como que con este producto puedo mejorar mi rendimiento físico, con este producto puedo mejorar la apariencia de mi casa, con este producto puedo mejorar el rendimiento de mi auto. Ya aprendí algo. Entonces, el problema de muchos community managers es que no conocen el producto y piensan que lo único que tienen que hacer es que si en ese momento hay un tren de comunicación que le decimos, bueno, pues es que ahorita el trend es que todos bailemos con un gorro de dinosaurio y tengo que poner la marca del gorro de dinosaurio porque si no, no estoy en tendencia. El tema es que podría estar en tendencia, podré me ganarme uno que otro like, pero no estoy siendo imperativo de decir compra, visita, suscríbete, descarga. Entonces, esa sería la recomendación. No tengo que estar en todos lados, no tengo que publicar en todo momento y no tengo que subirme a ningún mensaje que no tenga secuencia con mi marca, porque si no, más que, sí, ganarme uno que otro like, pero no voy a generar el objetivo final. Yo creo que estamos, en las empresas se está muy obsesionado con los likes, con los leads, ¿no? ¿Cuántos likes, cuántos leads genera, ¿no? Yo regularmente digo, a ver, es que un like no significa una venta, un lead no necesariamente significa una venta, si no está bien segmentado, si no está, de nada te sirve que te dé un like un niño de 3 años que está viendo un anuncio de motores para camión. No es tu cliente ni lo va a hacer, no al menos en estos momentos, ¿no? Pero en este tema, decir, entender que a veces este tema de likes y leads no es igual, tiene que ver mucho con la capacidad y esta segmentación que ya hemos venido platicando. Y eso me hace acordar de un concepto muy importante que se habla de inteligencia comercial. Hagamos las cosas con inteligencia comercial. Entonces, ¿y esto qué es inteligencia? Y es a ver, ¿qué información tienes de tus clientes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo conoces? Hace rato decíamos, conoces a tus clientes. Yo he conocido empresas en las cuales tienen bases de datos, pero no usan nada. O sea, no realmente conocen. O hay empresas que venden y venden y venden, tienen años vendiendo, y cuando les dices, oye, ¿tienes conocimiento de quién te compra? ¿Por qué te compra? ¿Cómo llega? No. Entonces, porque también te dicen muchas veces, no, es que eso es muy caro. O sea, tener bases de datos, tener esto, no, esto es muy caro. Entonces yo lo que digo es, a ver, es que esto no necesariamente es caro o es barato, yo lo que digo es útil o no es útil. Hay herramientas que te pueden ayudar y hay más y menos, ¿no? Y creo que conforme vas creciendo, vas utilizando distintas herramientas. En finanzas empiezas ocupando Excel
y después terminas ocupando cualquier otro RP. Tienen el mismo principio y muchas veces es poder analizar, poder reportar cierta información, pero partes de que existan los datos. O sea, no puedes hacer un análisis financiero si no está la información contable, si no están los estados financieros, no puedes hacer esto. Y en el tema de marketing, yo lo que muchas veces me encuentro es mucha información sin procesar, falta de información, porque, pues, ¿para qué? O no, en ese sentido, no valorando lo que necesitas, ¿no? Entonces empiezas a hablar de herramientas que te ayudan, ¿no? Como estos CRMs que te ayudan a poder segmentar mejor, poder hacer cosas, y te dicen, no, es que a ver, no, eso no. O empiezan a decir, oye, a ver, vamos a comprar el RP más caro que existe. Cuando no estás preparado para esa información, no tienes esa estructura porque en ese viene un CRM espectacular, ¿no? Entonces, toda esa inteligencia que tú necesitas, que no es, es inteligencia de cómo manejas los datos, cómo procesas toda esta información para poder llegar a esto que decíamos, elegir correctamente o a incluso analizar lo que sale de producto de las redes sociales, porque las redes sociales te dan estadísticas, te dan información y lo valioso es, a ver, ¿qué nos da? Y con eso, ¿qué hacemos? Porque si no hacemos algo, pues se queda ahí. Tú cuando ves a los clientes, ¿qué ves en los temas del CRM? Porque para empezar, a mí me gustaría que pudieras decirnos un poco qué es un CRM. Porque te dicen, oye, un CRM y se te quedan viendo, ¿y eso qué es, no? Y lo repiten una y otra vez, pero no terminan de entender, ¿no? Entonces, ¿qué es un CRM, Gus? ¿Y tú cómo ves este tema de la inteligencia y del análisis de la información? Lo primero que hay que decir es que CRM no es un software. CRM es una metodología, ¿no? Esta metodología de administración de las relaciones con los clientes. Y bueno, hay software que llevan esta metodología y que justamente administran esto. Pero hay un problema que a las personas se les olvida la R, relaciones con los clientes. Y piensan que es un directorio de mis clientes. Eso no es un CRM, no es un directorio. El concepto importante de marketing relacional es justamente establecer lo que la señora de la miscelánea de toda la vida hace con sus clientes. Ah, ok, doña María, viene por la leche de siempre, ok, le pongo los 2 litros que siempre compra. Ah, perfecto, oiga, y aquí le doy el chocolatito para su nieto. ¿Cómo ha estado su nieto? Ah, muy bien, qué bueno, ya nació el hijo de su otra hija, perfecto. Esa tarea que parece conversacional y que parece de la señora de la miscelánea son relaciones con los clientes. Saber cuál es lo que está alrededor del proceso de compra. Y no nada más este proceso en donde justamente busco un directorio, porque si no sería en verdad cualquier marca de CRM, el directorio o el Excel más caro de la tierra, porque realmente nada más lo usamos para eso, simplemente pues buscar, filtrar y poner. El concepto de CRM, llámese un software o llámese la metodología, es establecer cómo me voy a relacionar con el cliente. Y eso es conocerlo. El problema está en que yo quiero solucionar con un software un tema que es cultural de mi organización. Es no escuchar al cliente. Oye, el cliente cuando cumple años, ¿no? Muchas empresas lo hacen automatizado y mandan de la base de datos que ya tienen, ah, pues mi cliente cumple el 22 de agosto. Ok, perfecto, ahí está. Feliz cumpleaños, cliente. Entonces, pues sí, tengo una relación con el cliente, pero es una relación fría, no es una relación automatizada. Pero el gran proceso de cierre de las ventas tiene que ver justamente con esa escucha y esa relación y no es el vendedor que más habla, ni el que más grita, ni el que dice las maravillas de su producto, es el que le pregunta a su cliente, hola, ¿cómo has estado? Oye, ¿cómo sigue tu esposa? ¿Está bien? ¿Ya se recuperó? O sea, esas son relaciones con el cliente. Entender que el cliente es una persona, no es un dato. Hay muchas empresas que se jactan, es que aquí mis clientes no son un número, son una persona. Pues al fin y al cabo, mientras no conozcas al cliente, sigue siendo un número, nada más que en este caso es una celda en Excel. Cuando un negocio crece, y eso es cuando realmente pasa, cuando empiezan a caer las ventas, es que los dueños de los negocios sí tenían este proceso CRM, sí conocían a sus clientes en el restaurante,
Y cuando tienen una sucursal, pues perfecto, van conociendo a los de siempre. Pero cuando hacemos la segunda sucursal, pues el dueño, el fundador, no puede estar en las dos sucursales. Y esa esencia se va perdiendo y esas relaciones con los clientes. Entonces, no, pues es que las ventas se cayeron. No, pues sí, se cayeron porque lo que buscaban es relación. La gente no solamente compra productos, compra la solución completa. Y algo que no debemos olvidar es que las personas le vendemos a personas. Y por lo Claro. tanto, una metodología CRM que está llena de una base de datos que yo puedo presumir, ay, que tengo una base de datos de 10,000 clientes. No, o sea, no tienes 10,000 clientes, lo que tienes son 10,000 celdas llenas. Lo que tienes que hacer con esa información es saber el comportamiento de estos. Y no lo logro comprando una base de datos, no lo logro haciendo informes nada más en Excel. Lo que tengo que hacer es reconocer que la operación de mi negocio, el día a día de mi negocio es ir a visitar la sucursal, ir a escuchar al cliente. Esa es la base del CRM, no en una decisión de escritorio, no con una pantallota de la computadora que me va a decir cómo voy a solucionar el problema. Claro, y por eso yo creo que también desde hace un tiempo hay negocios que lo han comprendido también y han ido entendiendo este tema de vender experiencias, ¿no? O sea, porque a veces se piensa que una experiencia pues, solamente es un servicio y no. Una experiencia es algo que es grato para una persona, este tema, es esta sensación. Entonces, y eso muchas veces se da conociendo a los clientes o se da solo buscando con los clientes. Yo recuerdo alguna vez que leía cuando se hicieron los primeros iPhones, eh, Steve Jobs decía, es que debe ser una experiencia para el cliente abrir esto, debe de sentir este gusto, ¿no? Entonces, y yo creo que eso ha evolucionado también en el tema de cómo conozco las preferencias, cómo lo hago sentir bien, ¿no? Entonces, y en este segmento que hemos platicado, ¿cómo hacemos que las personas se vayan contentas? Porque de repente estamos enfocados completamente en traer nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, y estos clientes como llegan se van, ¿no? Y muchas de estas empresas que han entendido este poder de la información, la necesidad, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, los bancos que han entendido mucho esta parte, buscan vincular mejor o hacer más negocio con los propios clientes. ¿Cómo el cliente que ya me conoce, el cliente que me es leal, cómo lo hago sentir mejor para que éste me siga comprando? ¿No? Entonces, ¿cómo vas conociendo esta parte? Yo creo fundamental que esto, conocer al cliente se vuelve importante y como bien lo decías, bueno, pues empieza con una plática, se empieza a crecer, pero esto empieza a requerir dinero. Y el dinero empieza a hacer, a haber una necesidad. Y entonces llegamos a una de las dudas que más nos dividen a los financieros y a los mercadólogos. ¿El marketing es una inversión o es un gasto? ¿No? Entonces, pues, como contexto, yo puedo decir, creo que es un poco de las dos. En un estricto sentido contable, pues es un gasto, porque va dentro del estado de resultados. No va y no está en el balance donde están propiamente en la infraestructura o los activos, como prefieran llamarles, donde se registra. Porque a veces poder contabilizar o poder poner una cifra, entonces creo que es un poco de las dos. Creo que la parte de este contablemente no debe ser visto como solamente eso. Porque aunque posiblemente o no posiblemente, contablemente es un gasto, tenemos que entender que esto es una necesidad y que esto que está ahí, que a lo mejor no lo puedo ver específicamente donde habitualmente veo las inversiones, no significa que no deba considerarse, porque es muy claro que esto nos debe de ayudar a vender más. Esto nos tiene que ayudar a vender más y cómo poder medirlo. Entonces aquí en este tema de poder diferenciar, oye, es un gasto que me ayuda a vender más, pues cumple con el principio de lo que es de una inversión, ¿no? Una inversión es algo que te ayuda a vender más y se recupera. Oye, pues el marketing es algo que te ayuda a vender más y lo voy a recuperar. Y entonces, ok, entonces sí cumple con la definición de lo que es una inversión, pero no está contablemente. Sí, claro,
O sea, yo sé porque las reglas contables, las normas de información, los están establecidas así. Pero creo que es tan importante el hecho de reconocer este gasto, no ese gasto no es igual al de la nómina, no es igual al de la renta, no es igual de la luz, no significa que sea más importante, es que tienen un efecto distinto. Y en este tema se vuelve esta parte importante de necesitamos invertir tanto dinero, necesitamos tener un plan muy claro para poder decir cuál es la estrategia para invertir 10 pesos o 1 millón de dólares o 10 millones de dólares, cuál es la estrategia. Y una de las preguntas que siempre hacen es, oye, ¿y esto pues sí me dejó, no me dejó? Técnicamente dicen, oye, ¿cuál será el rendimiento o retorno de esto? Entonces, en ese sentido, tú como experto, y no te me enojes con la parte la parte del gasto, porque bueno, también le hablamos a nuestros amigos que son contadores, que son directores de finanzas, que también lo vemos así, pero que debemos evolucionar. Yo creo que la parte de las personas que nos dedicamos un poco más a los números, tenemos que evolucionar en esa parte, ¿no? Y poder entender. En este sentido, ¿cómo lo visualizas o cómo lidias con esta parte que a veces no es sencilla? Ya, por supuesto, no, ya con estos años en donde ya he podido entender, creo que el primer error es, como tú dices, es gasto inversiones como si pareciéramos que inversión es bueno y gastar es malo. Al Sí, cabo claro, es necesario gastar y necesario invertir, ¿no? O sea, como dices, "Ah, bueno, pues es que no hay que gastar, no tengamos local y no hay que gastar, no tengamos personal y somos un buen negocio porque no gastamos, ¿no? O sea, no es, un buen negocio no es el que no gasta, el buen negocio es el que gasta bien o que invierte bien, ¿no? Para obtener un claro, resultado, ¿no? por Creo que supuesto. esa es como la primera connotación que tenemos que quitarle a los mercaderes. Y me dijeron gasto. Pues, sí, pues eres gasto. ¿Y qué? O sea, no hay gasto más. O sea, la electricidad es un gasto, ¿no? O a veces también lo ponen en connotación. Si es costo es bueno y es gasto es malo, ¿no? Al fin y al cabo es simplemente es una salida de dinero para obtener algo. Entonces, en el entendido de que hay gastos buenos o inversiones malas, también vemos que el marketing, si bien es cierto, tiene esta connotación de que tenemos que generar una inversión y tenemos que gastar. Algo bien importante de este proceso de marketing es que así como hay cosas que le dan valor al negocio, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que estamos gastando en flores. Bueno, sí, flores, pero eso hace que el local sea más atractivo, se vea más amigable y que la gente se quede más tiempo y que por lo tanto venda más. Entonces, todo ese proceso se da porque hay un grave error al momento de generar una estructura en las organizaciones. Se piensa que marketing es el responsable de atraer. Cuando el problema es que en muchas organizaciones el 80% de los ingresos provienen de retener. Entonces Ok. le echamos muchísimas ganas a atraer nuevos clientes, ¿no? Y hacemos todo el esfuerzo por atraer y hacemos todos los bailes y todas las campañas por traer nuevos clientes y le dejamos el cliente que ya tenemos a la del servicio al cliente, a la más mal encarada de la organización usualmente, ¿no? A los que atienden el teléfono. Dice, ay, se nos están yendo los clientes. Sí, porque estás justamente buscando nuevos cuando estás perdiendo al 80% de tus ingresos. Porque a alguien se le ocurrió pensar que hay una especie de matrimonio en donde cuando ya logras un cliente y vivirán felices para siempre. Y no es cierto. Entonces, con esta lógica, el marketing, otra vez confundiendo marketing con publicidad, es solamente el responsable de las ventas, cuando marketing debe ser el responsable de la retención. Una vez que ya lograste que estás aquí, oye, tus redes sociales, ¿para quiénes son? Ese es un gran problema de las redes sociales. Las personas que están en tus redes sociales son tus clientes actuales, la gente que ya te sigue. ¿Y qué es lo que ponen los negocios en las redes sociales? Promociones para clientes nuevos. Oye, ¿por qué me pones promociones para los clientes nuevos? Primero, tus clientes nuevos no están ahí porque no te conocen. Entonces,
pues es que la gente no les da like. Pues no, porque pones, para ti que eres nuevo cliente te doy un descuento. Y yo que ya llevo 4 años contigo, ¿a mí qué me vas a dar? Ni las gracias, ni un mariachi, ni un mole, nada. Entonces, esta idea de gasto y costo, ¿no? Nos estamos peleando por gasto, costo, inversión, cuando realmente las palabras es retención, ¿sí? Es justamente la idea del marketing es para cuidar mi activo y mi activo es el cliente. Decimos en la definición, es que activo es lo que genera el valor de los negocios. Pues sí, esos son los clientes. Y a veces estamos muy preocupados en comprar un seguro para cuidar el edificio o cuidar los activos para que no se lleven la computadora y para que no se lleven la engrapadora del escritorio y el activo que realmente más me genera ingreso, que es mi cliente, no lo cuido. Entonces, en resumen, creo que marketing es una es una parte de la cultura organizacional que está enfocada a escuchar al prospecto, sí, pero está enfocada a escuchar al cliente, retenerlo y pues no, al cliente no lo voy a retener con descuentos. Lo voy a retener incluso llamándole, visitándole, haciendo un congreso, haciendo una activación, felicitándole en su cumpleaños, cosas que son mucho más baratas que invertir miles y miles en publicidad. Entonces, también hay un gasto, sí, sí hay un gasto, pero pues, al fin y al cabo, no vamos a tener internet porque es un gasto. Desafortunadamente no funciona así. Importante, el ROI. Esta capacidad de poder medir. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo en tu experto? Porque siempre también esto es un tema bien, que siempre divide, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que una campaña, cómo puedo medir el éxito de una campaña? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué necesito? ¿Qué se tiene que hacer? Y como nota curiosa, a veces los que más exigen el ROI son los que más dicen que marketing es gasto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Claro, Interesante, ¿no? claro, claro, ¿Es de claro, inversión o claro. gasto? Eh, Aquí algo bien importante es, no puedo medir un retorno de la inversión de una campaña de marketing si yo no conocí el objetivo inicial de la campaña. Si en este caso el objetivo es aumentar las ventas, ¿no? Otra vez, tengo que ir a lo que decíamos al inicio, aumentar las ventas en este periodo de tiempo, en este porcentaje, en este producto. Entonces ahí yo tengo que tener ya con ese número la expectativa de ventas que tuve que haber logrado. 1 millón de pesos, ¿no? Entonces, pues en mi campaña invertí 100,000 pesos, entonces pues sí puedo decir que tuve un retorno pues de 1 a 10 sobre la inversión, ¿no? Ahora bien, tengo que considerar, y es algo que se nos olvida, que en el tema de marketing pues están otros conceptos que ayudan a la venta, no solo la publicidad, porque dijimos la publicidad es la atracción, pero también está en el proceso del cierre. Oye, pues tenemos la nómina del vendedor que nos ayuda a cerrar la música que hace que es lo que genere el cierre de ventas, el aroma que tengo en el establecimiento. Todos esos elementos no son solamente publicitarios, es el elemento comercial que me ayuda al cierre. Entonces también un error es pensar, ay, tuvimos un ROI maravilloso porque invertí 100,000 pesos y obtuve 1 millón, de 1 a 10. Y ese también sería un error, hacer pensar que solo la publicidad nos ayudó a la venta. Entonces, más que también tener el ROI, una métrica antes del retorno de la inversión en marketing es el costo de adquisición del cliente. Es cuánto me costó adquirir el cliente para saber cuál es ese retorno de la inversión. Está esta nómina, está las horas que tuve que hacer llamadas, el WhatsApp para mandarle al cliente cuesta, el teléfono que tiene el vendedor para hacer las llamadas genera un costo y ahora sí ya puedo saber realmente cuál es mi resultado. Entonces, por supuesto, en publicidad todo se puede medir cuando el objetivo es ventas, pero es mucho más complicado y ahí es donde el objetivo se vuelve difuso y es donde no queremos invertir porque el posicionamiento es a muy largo plazo. Entonces, decir, bueno, que mi negocio vaya siendo reconocido en el tiempo, pues es una métrica difusa, porque yo no puedo meterme al cerebro de mi prospecto, es decir, qué tanto reconoces mi marca. Y por lo tanto,
pues ese objetivo difuso se vuelve un retorno de la inversión deficiente. Para medir el retorno de la inversión, por ejemplo, en temas de posicionamiento, lo que tenemos que hacer es utilizar ciertas métricas que nos da las mismas plataformas, que le llamamos métricas de vanidad. ¿Cuáles son las métricas de vanidad? Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con likes, compartir, me gusta, la visibilidad. Y ahí sí puedo medir un retorno de la inversión, sabiendo de que tengo mayor probabilidad y cobertura del mercado. Pero otra vez, si el objetivo era vender y lo que estoy midiendo son likes, pues por supuesto el retorno de la inversión es completamente cero. Si mi objetivo era vender e hice una campaña con la intención comercial de generar y atraer clientes, sí lo puedo medir de una manera más fácil. Entonces, yo lo resumiría en algo que lo entiendas. Es como si yo lo entienda el público, es yo si quisiera medir el tiempo con un termómetro. No lo puedo medir, ¿no? O quisiera medir la masa, pues con una regla. O sea, pueden generar una medición, pero no realmente lo que estoy necesitando saber. Lo que dices es sumamente valioso y importante. Es decir, a ver, porque a veces la parte financiera dice, oye, pero a ver, si invertimos tanto, ¿cuánto ganamos? Espérame, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Yo creo que esto que acabas de decir es súper importante. Es decir, ¿qué es lo que persigues con esta inyección de dinero? ¿Ventas? Ventas. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué? O sea, pero si no tenemos claridad, porque a veces en este tema pensamos que el objetivo no es tan claro o, hombre, pues, es muy claro para todos, cuando a veces lo bien decías, es difuso, no es claro para todos. Y en esto te vas dando cuenta que hay organizaciones que pareciera que las áreas trabajan para otras empresas, ¿no? O sea, cuando no hay claridad en los objetivos, pues entonces lo que hay son problemas y entonces las mediciones son completamente incorrectas. Yo coincido completamente contigo en esa parte donde es tan importante el tener claridad. Oye, Gus, bueno, y para cerrar nuestra plática del día de hoy, tú como experto en marketing, ¿qué le recomendarías a los empresarios, a los emprendedores? ¿Qué le podrías decir tú como experto en marketing? Mi primera recomendación, o bueno, mi principal recomendación en temas de marketing es que el, el mercado, ¿no? Que en algún momento dado igual se piensa como algo difuso o algo que pues no tiene rostro, sí tiene voz, sí tiene alguien que escuchar. Entonces, no puedo ser empresario, no puedo ser emprendedor, no puedo ser director de una área o gerente de una unidad de negocio si mi base no está en el cliente, ¿no? Entonces, no importa si mi profesión es muy técnica o si es muy numérica o si es muy creativa, creo que eso va más allá. O sea, siempre la orientación del cliente porque estamos dando un servicio. El gran problema de muchos negocios es que a pesar de que creen saber lo que venden no es algo tangible, es un satisfactor. Entonces, pues yo vendo zapatos, ¿no? ¿Y qué es lo que venden zapatos? No. Lo que estás vendiendo es la posibilidad de comodidad de una persona que tiene que caminar y hacer traslados largos del metro. Es la posibilidad de alguien que tiene que subir muchas escaleras. Es alguien que tiene que sentirse cómodo en casa. O sea, ese tipo de cosas es no el qué vendo, sino el para qué. ¿Qué hace la gente con mi producto? Y es ahí donde se rompe este proceso. Es que tengo el mejor producto. Sí, puedas tener un producto de muy buena calidad, pero no la calidad está en los materiales, la calidad no está en los procesos nada más. Esa es, digamos, la calidad cero. La verdadera calidad tiene que ver mucho con la calidez, con cómo hago el trato humano, cómo escucho a mi cliente y sobre todo saber para qué me está comprando. En resumen, mucha gente sabe qué vende, pero no sabe para qué lo hace y su cliente sabe qué compra, pero no sabe por qué lo compra. Oye, excelente, muchísimas gracias. Yo la verdad es que el día de hoy ha sido muy ilustrativo y esta charla a mí me ha dejado muchas cosas de reflexión que
estoy seguro que voy a poner en práctica. Y en los proyectos que tenemos, a veces trabajamos juntos, Gus y yo, haciendo otros tipos de cosas, complementando los servicios y las necesidades de los clientes, ayudando a solventar esas necesidades. Yo solamente quiero agradecerte que hayas estado aquí el día de hoy, que compartiendo este conocimiento, seguramente nos volveremos a ver después porque este tema todavía hay mucho por qué platicar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gus, por esto, que estés muy bien y a todos, pues muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y juntos hagamos que las cosas sucedan.